Quiero hablarle tantito, si me puede dar este momento para animarle, hermanos, y decirle por lo menos en mi parte por qué para mí el Señor es maravilloso y por qué el Señor debe de seguir siendo maravilloso para usted. En Habacuc capítulo 1 verso 5 lee así: mirad entre las naciones y ved, y asombrados, diga asombrados conmigo, dígalo fuerte, asombrados, quiero oírle. Porque haré una obra en vuestros días, que aunque cuando se os contare no la creeréis. La palabra clave que nosotros queremos enfocarnos es asombrados. Josué capítulo 3 verso 5 dice: Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque mañana el Señor hará cosas maravillosas, digo maravillosas, delante del pueblo. Cuando miro esa palabra maravillosas, asombrosas, es una palabra sinónima, como que si alguien dice es fantástico, algo maravilloso, algo excelente, de maravilla, incomparable, más allá que lo normal. Cuando uno dice qué maravilla, ¿qué estás expresando? Sino que es algo supernatural, es algo bonito, algo bueno, pero el más allá de lo regular, de lo que acostumbra uno nombrar normal y bueno. Esto es maravilloso. Es como hemos usado esa palabra muchas veces cuando compramos quizás un coche nuevo y el que tenías antes estaba funcionando pero muy mal ya. Y te subes en un coche nuevo y te dicen: ¿cómo está tu carro? Y dices: está de maravilla, está maravilloso este carro. O uno va y escala ya y sube porque Dios le bendice con un hogar nuevo, y tenían ellos una casita quizás más pequeña y le faltaban más cosas para poder ubicarse bien allí. Van y compran una casa grande y ya después de un ratito ve un amigo y dice: oye, ¿y cómo te encuentras en tu casa? ¿Y cómo está tu casa? Oh, mi casa está asombrosa, está de maravilla, de maravilla, de maravilla. Cuando uno consigue algo de sus sueños y es nuevo para ti, está nuevecito, está funcionando perfecto, usamos mucho la palabra está de maravilla. De maravilla. La palabra de maravilla. Esa es una palabra normal para nosotros y lo usamos mucho para lo normal. Pero déjame decirle algo de lo material de esta tierra, que con el tiempo hemos notado que lo que nombramos maravilloso nosotros, con el tiempo deja de ser maravilloso. ¿Verdad que sí? Lo que nombramos asombroso cuando acabamos de comprar ese carro, esa casa, lo que tú quieras, con el tiempo deja de ser asombroso y maravilloso. Vienen los elementos, el tiempo, el sol, puede ser los vientos, la lluvia, aún la fragilidad del material de lo que es hecho, lo que antes nombrabas maravilloso, empieza a desvanecer y empieza a perder su lustre. Y ahora ya después de un año, 2 años, con tu carro nuevo que era antes maravilloso, te dicen: oye, ¿cómo está tu carro? Pues, estoy pensando a lo mejor que otro. ¿No que era de maravilla? Pues sí, fue un tiempo, pero ya dejó de ser maravilloso porque ahora ya está tirando poco de aceite, la casa ya se está lloviendo tantito y han cambiado las cosas, ha menguado en su valor. Así conocemos la palabra maravilloso nosotros en lo temporal aquí en la tierra. Pero la palabra, hermanos, y obviamente usted sabe para dónde voy, nos habla de uno que es maravilloso del principio y será maravilloso hasta el fin. Amén, amén. Él permanece para siempre impresionante. Él nunca devalúa en su calidad y su material no es frágil y desvaneciente con el tiempo. El clima no le afecta. Aún de Él la palabra dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo ahora y Él será el mismo el día de mañana y para siempre y por los siglos. Dígame en la iglesia. Dice Malaquías capítulo 3
verso 6, de Él mismo hablando, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Eso nos dice a nosotros, hermanos, que el Señor es el mismo cuando tú lo conociste. Ahorita, después de años que lo conoces, Él sigue siendo el mismo. Lo que nos dice esta palabra, hermanos, que el momento que tú viniste al reconocimiento de su presencia en tu vida y Él vino a cambiar tu corazón, cuando tú hablabas de tu salvación encontrada en Él, decías: oh, qué maravilla estar con Jesucristo en mi vida. Aunque ya hayan pasado, como para mí, casi 40 y tantos años, el Señor no ha menguado en ser asombroso. Él sigue siendo de maravilla en nuestras vidas. Y así debe de ser siempre de maravilla en tu vida, toda tu vida. Él debería de maravillarnos todos los días de nuestras vidas. Él debe de ser asombroso cuando tú pienses de Él, cuando tú le alabes, cuando tú le busques, tú le sirvas siempre. Sirve con el conocimiento que estás sirviendo a un Dios maravilloso. Él no está sujeto al clima, al tiempo, a las lluvias, al frío, al calor, a la arena en el aire, al tiempo. No está sujeto Él a nada. A Él no le afecta nada en absoluto. Él es perfecto desde el principio, antes que el principio, y será perfecto hasta el fin y después del fin. Estoy hablando del Señor Jesús, amén. Encontramos en Él cualidades, hermanos, que no podemos encontrar en ninguna otra cosa material. Y esas maravillas que Él tiene y Él obtiene en su vida nunca cambian en su valor, nunca cambian en su perfección. Mi propósito esta mañana, por unos minutos, hermanos, es mencionarles qué son esas cosas que no cambian hasta este día en este Dios maravilloso, que deben de mantenerte maravillado siempre cuando tú pienses de Él. Espero con esta sencilla plática esta mañana, si usted me permite, que a cada uno de nosotros que ya la conocemos, sigamos considerándolo maravilloso. Es una cosa muy real, hermanos, que cuando uno es cristiano de nuevo, uno no puede encallarlo, anda donde quiera. Andamos como Jeremías con ese fuego en nuestro interior, queriendo hablarle a alguien de Jesús, ¿verdad que sí? Pero con el tiempo, como que si fueran unos zapatos o fuera un vestido, ya poco se lo pone. Y cuando se lo pone, pues ahí se ve más o menos. Nosotros seguimos comprando cosas porque queremos seguir sintiendo ese sentimiento de maravilla cuando tratamos algo nuevo. Pero con Cristo, hermanos, con solamente una vez tienes algo maravilloso para siempre. Dígame en la iglesia: Él es bueno, Él es maravilloso. Así es que quiero animarte a ti, hermano cristiano, que ya lo sirves, que de nuevo recuerdes que Él es maravilloso, así como cuando lo conociste, aún ahorita mismo. Y si no lo conoces esta mañana, quisiera invitarte a que lo conocieras, pero no como un Dios religioso, pero un Salvador maravilloso. Amén. ¿Qué son estas cosas que nos deben de asombrar de Él? Que siguen igual desde el principio cuando lo conocimos. Primero, es que su amor sigue siendo todo inclusivo. Su amor sigue siendo todo inclusivo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. No se oye muy divina en esas palabras, se oyen muy sencillas. Dios ama al mundo. Pues qué bonito. Es bonito pensar que Dios ama al mundo, y es algo leve, parece aún decirlo, es sencillo decirlo. Pero es algo profundo, hermanos, cuando uno se pone a pensar que realmente ese amor es un amor de maravilla. ¿Por qué, pastor? Porque ¿qué lo hace maravilloso? ¿No has considerado el mundo? ¿No has considerado la condición de este mundo? ¿No has considerado aquellos que viven y vivimos en este mundo? ¿No has considerado las cosas que acontecen en este mundo? ¿No has considerado el crimen, el coraje, el odio, el racismo, los pleitos, la angustia y el dolor que existe en este mundo? ¿No has considerado la rebeldía del corazón de hombre en este mundo?
¿No has considerado la blasfemia que habla el mundo contra Dios? Esas palabras, de tal manera amó Dios al mundo, se oyen livianas, hermano, hasta que usted considera que es lo que está amando el Señor. Cambia en su aspecto completamente, en su valor. Dice, yo te quiero. Pues qué bueno, debes de quererme. Pero hermanos, déjeme decirle que realmente el mundo no es digno de tal amor, ni tampoco usted y yo. Cuando yo pienso, cuando Dios me salvó a mí, hermanos, y no me gusta platicarlo mucho, porque me hago emocional y me pongo a llorar y ya no predico. Pero cuando yo me pongo a pensar que Dios pudo amarme a mí, sabiendo quién era yo antes de Él, se me hace imposible. Me duele hasta el corazón de no sé cómo expresarle mi agradecimiento por Él haber puesto sus ojos sobre un hombre pecador como yo. Dios me amó. Oh, qué bueno, Dios te ama. Pero nadie sabe qué tan profundo tiene que haber sido ese amor para un vil pecador como yo. Cuando yo pienso que el Señor, aún como dice Romanos capítulo 8, sabiendo que yo era un pecador, aún así Él decidió morir por mí. Eso, hermano, es de maravilla. Piense de usted mismo. No somos fácil de querer. No somos fácil de amar. No somos dignos de tal corazón de Dios rendido en amor para nosotros. Pero Él nos ama. Qué maravilla. Qué maravilla pensar, qué asombroso. ¿Cómo será el Señor en su corazón para poder vernos a nosotros, verme a mí, en mi mugrero, en mi vida, antes de conocerle? Y decir, ¿sabes qué? Aunque el mundo te deseche, yo te quiero. Eso para mí en este día, ya después de 40 y tantos años, 38 años predicando su palabra, eso me conmueve todavía cada vez que inclino mi rostro a orar. Porque todo lo que tengo que hacer es pensar, Señor, después de haber fallado este día, después de este día haber salido corto en ser justo, en mis problemas, quizás en una cosa que me erré en la vida, y pensar, Señor, aún así dices tú que me amas. ¿Será posible, Señor, que me amas? Qué maravilla que Dios me ame a mí. Él sigue siendo maravilloso, hermanos. Así como cuando Él te conoció y tú lo conociste, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando estábamos fuera de Él, hermanos, estábamos muertos, dice la palabra. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Esas palabras también son leves, sencillas, no se oye muy profundo. Él nos dio vida. No significará mucho hasta que nos demos cuenta, hermanos, que si Él no nos da vida, nosotros somos muertos. Muertos, dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando uno vive en pecado y fuera de Cristo, hermano, la palabra dice que son muertos, no lo digo yo. Y esto nos deja de pensar que nosotros no éramos alguien que necesitaba una rehabilitación. Cuando yo vine al Señor, yo no necesitaba que Él me rehabilitara a mí. Yo necesitaba que Él me resucitara. Amén. Es que Él me diera vida. Cuando yo vine a Él, no vine para que Él me diera solamente una medicina, pero yo vine a Él para que Él me diera un corazón vivo y nuevo. Éramos muertos sin Cristo. En este día, hermanos, este mundo en cual vivimos es un gran cementerio. Gente muerta donde quiera, solamente esperando su entierro en tierra. Muertos, dice la palabra, muertos.
El borracho en esta vida sin Cristo está muerto, pero no está más muerto, hermanos, que alguien que tiene un lugar alto en la sociedad. Están igual de muertos sin Cristo, tanto como aquel que vive abajo de un puente, como aquel que vive en la Casa Blanca. Sin Cristo no hay vida, hermanos, y eso hay que pensar. Que Él, encontrando a Él aún muerto tal como yo, Él decidió tomar de mí y ponerme un corazón nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo expresar yo mi agradecimiento a Él? ¡Qué maravilla! ¡Qué asombroso el Señor! Que me encontrara a mí como yo estaba muerto y dijera: no te voy a rehabilitar. Tú no necesitas que ser rehabilitado, no estás enfermo. Te voy a resucitar. Qué maravilla el amor del Señor para nosotros. Dice la palabra también en Efesios capítulo 2, en el mismo capítulo, que éramos nosotros desobedientes. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobedientes. Cuando uno camina fuera del Señor, anda en desobediencia. No es el plan de Dios que vivamos nosotros así. Así es que no tan solamente muertos, pero también desobedientes. Y el Señor aún así, dice la palabra, que Él viene y nos da instrucción y sabiduría en cómo conocerle. Desobedientes, eso de decir que todo el anhelo de nuestro corazón en la carne nunca era hacia justicia, siempre era hacia el mal. Nadie, hermanos, ni usted ni yo, desea tener un hijo desobediente. Nadie. Yo no conozco a ningún padre. Aún mi consejería por mayor en mi oficina ha sido a través de los años, padre y madre que han llegado conmigo a verme para ver si puedo hablar con sus hijos desobedientes. Así es que nadie quiere a un hijo desobediente. Aún vemos que en estos días, si el papá es rígido y duro, desecha a un hijo desobediente. Lo corren de la casa a un hijo desobediente. No le dan nada a un hijo desobediente. No lo ponen en la herencia a un hijo desobediente. Pero no así es el Señor. No es así el Señor. El Señor es aquel padre que se para ahí a la entrada de su casa y prende la luz y espera que su hijo vuelva a su casa. El Señor sigue paciente con nosotros, hermanos, esperando que cada uno de nosotros en nuestra desobediencia, así como el hijo pródigo, volvamos en sí y que diga: yo voy con mi padre, le diré: he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Y así como en la historia de ese hijo pródigo, tenemos el corazón de Dios demostrado, que lo que Él hace a un hijo desobediente es abrazarlo y hacer fiesta, porque aquel hijo que antes estaba muerto ahora vive. ¡Qué maravilla! Piense, estoy hablando de nosotros, estoy hablando del corazón de Dios hacia nosotros. Dice la palabra en ese mismo capítulo que fuimos depravados en nuestros pensamientos. Dice: satisfaciendo los anhelos de nuestra naturaleza pecaminosa y siguiendo sus deseos y pensamientos. Eso es decir, de nuevo, que no éramos de buen pensamiento cuando estábamos fuera de Cristo. Todos los pensamientos que teníamos nosotros era para hacia el mal, en nuestras propias filosofías. ¿Qué quiere decir, hermanos, lo que es ser depravado? Es una palabra sinónima con corrupto, pervertido, desviado, degenerado, degradado, inmoral, sin principios, indecente, pecaminoso, vil, retorcido. Es lo que significa depravado. Y eso, la palabra nos dice que eso éramos nosotros sin Cristo. Nos dice que nosotros mismos en nuestra propia fuerza
de ninguna manera en lo que hacíamos y pensábamos podríamos alcanzar ningún nivel de justicia. Cada acción, deseo y apetito y pensamiento era el deseo de nuestra carne. Pero aún así, el Señor promete y ha cumplido con darnos ahora el pensamiento de Cristo. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Que cuando Dios sabía que nuestros pensamientos, aunque los escondemos de todo mundo, pero de Él no se escapa ni un pensamiento. Él sabiendo lo que aún estamos pensando ahorita mismo, Él sabiendo lo que pensábamos a medianoche, Él sabiendo lo que pensábamos al salir de la mañana en nuestra casa y al llegar en la tarde, sabiendo nuestros pensamientos durante el día, que fuera de Él no eran pensamientos justos. Aún así, Él nos ama. Qué maravilla. Palabra fuerte, dice la palabra también, que aún éramos condenados sin Cristo. No íbamos a ser, sino que éramos algo presente. En el mismo capítulo de Efesios, capítulo 2, verso 3 dice: todos nosotros también vivimos entre ellos en algún tiempo, satisfaciendo los anhelos de nuestra naturaleza pecaminosa y siguiendo sus deseos y pensamientos, y al igual que los demás éramos por naturaleza objetos de ira. Objetos de ira. Los negadores de Cristo, hermanos, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no son gentes que van a ser condenados conforme a la palabra. Si usted cree, ¿cuántos creemos en la palabra del Señor? Déjame decirlo, no digo yo. Si usted lee Juan capítulo 3 verso 16 en adelante, vamos al 17. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él, ¿qué dice? Ya está. ¿Verdad que sí? Es un estado presente. Estado presente. Pero aún el Señor así como a Lázaro después de estar muerto días, el Señor nos saca de esa tumba muerta y nos da vida por medio de Jesucristo. Qué maravilla. Qué maravilla. Él es maravilloso, hermanos. Él completamente es asombroso. No hay nadie como Él. Él es el mismo, así cuando tú lo conociste hace 10, 15, un año, 20 años, 30, lo que tú quieras. Así cuando te encontró y lo encontraste y lo vistes en su valor, y dijiste: qué maravilla. Él sigue siendo el mismo ahora. Dígame en la iglesia. Algo precioso de Él también, la palabra dice que Él nos defiende constantemente. Defiende constantemente nuestra causa. Hebreos capítulo 10 verso 23 dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Hay una confianza que el Señor nos da por medio de su palabra. Y las palabras de confianza que encuentro yo en este pasaje son estas palabras: fiel es el que prometió. El Señor es fiel. Dice su palabra que Él no es un hombre que mienta, ni el hijo de hombre que se arrepienta. El Señor sigue defendiéndonos aún a veces, hermanos, cuando nosotros nos rozamos con cosas contra nuestra relación en Él. ¿Cuántos hemos ofendido a Dios un tiempo o dos? No estoy hablando de cuando éramos pecadores. Estoy hablando ahorita que eres salvo. ¿Cuándo nos hemos rozado con cosas que no debemos? ¿Cuándo hemos tenido tiempo para entretener un pensamiento que no debe de existir en el pensamiento de un cristiano? ¿Cuántos hemos hablado quizás una cosa que no debe de salir de la boca de un cristiano? Hemos fallado. Todos hemos fallado. Aún la palabra nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque todos fallan. Todos fallamos. Y si Cristo no viene mañana quizás fallemos de nuevo. Todo hombre en la vida falló. Todo lo que respira falla.
La maravilla es, hermanos, que aún así el Señor sigue a la diestra del Padre defendiendo nuestra causa. Dice la palabra que tenemos un mediador, dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay solo un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos. Qué maravilla. Yo no sé si a usted, pero a mí a veces en los tiempos de mis errores, que todos tenemos a un tiempo u otro, a veces piensa uno, yo no merezco la defensa del Señor. Yo no merezco que el Señor me defienda. Yo no merezco que el Señor se ponga delante de mí y me esconda en el hueco de su mano y me defienda contra el devorador a causa de algo que haya cometido, un problema, un error en mi vida. Pero la palabra del Señor nos dice que Él, dice en Zacarías 9:8, dice, pero yo defenderé mi casa contra las fuerzas mediadoras. Nunca más nunca más un opresor enviará a mi pueblo, porque ahora estoy vigilando. Dice la palabra que no duerme aquel que guarda a Israel. Él siempre está a la defensa nuestra, hermanos. ¡Qué maravilla! Estoy hablando de un Dios maravilloso, hermanos. Nunca dejemos que Él mengue en su valor. Cuando uno deja de valer, usted sabe, vuelvo otra vez a los coches. Cuando uno compra un coche nuevo, todo lo que hace es querer lavarlo y limpiarlo y no quiere que se suba nadie con pies sucios. En cualquier cosa, examina tu bolsa, que no vas a traer algo filoso, que me vayas a cortar mis asientos. Y cuidado con tus zapatos, trae lodo, quítatelos y no te subas a mi coche, es nuevo, es precioso, es maravilloso mi carro. Pero con el tiempo, hermanos, al año, 2 años, ya tú mismo ya tienes el papelero atrás en el asiento de atrás. Ya nunca lo lavas el carro, ya lo maltratas y haces esto y lo otro. A veces, hermanos, hago comparación esta mañana, a veces tratamos así nuestra relación con Dios. Cuando primeramente lo conocimos, oh hermanos, qué especial era para nosotros Él. Pero ahora poco lo vemos, poco lo acariciamos, poco hablamos con Él. Ya dejamos que se suban cosas en nuestras vidas que van a ensuciar este vehículo del Espíritu Santo. Antes le decías, yo no me arrimo a esas cosas porque esos pies están sucios, me ensucias mi corazón. Yo soy el vehículo del Espíritu Santo, soy el templo del Espíritu Santo. Pero ahora se sube cualquier cosa. Te preocupabas por los asientos de ese templo, te preocupabas cómo guardabas el templo del Espíritu Santo, lo limpiabas siempre, estar seguro que no hubiera basura para que siempre brille y se mire bonito ese templo del Espíritu Santo. Pero se pasa el tiempo y pierde su lustre. Y así como las cosas materiales, a veces tratamos nuestra relación con Dios. Poco oramos, poco lo acariciamos, poco hablamos con Él, poco pasamos tiempo con Él. Ya lo dejamos afuera aunque llueva, lo dejamos en el frío, ya no lo tapas, no te preocupas, ya dejas esa relación que se vaya desvaneciendo con el tiempo. Qué maravilla, hermanos, que aún así el Señor nos ama. Nos ama tanto también finalmente que dice la palabra que Él está decidido a retenernos. Él está decidido, hermanos, no dejarte ir. Y siempre lo digo y a veces soy como broma. Pero estoy más que seguro que a mí, así como a usted también, el Señor nunca nos ha dejado ni deslizarnos de Él a gusto. A veces uno se quiere revelar y no puede uno porque viene la convicción del Espíritu Santo. Me acuerdo del apóstol Pedro cuando se quiso rebelar contra Dios, contra Cristo. Lo persiguieron ahí hasta los perdidos. Sabían que él era cristiano y no lo dejaban en paz. No lo dejó ni retirarse de su presencia. Oye, ¿tú eres cristiano? No, no soy. Oye, ¿tú andas con Cristo? No, yo nunca lo conozco. El Señor no nos deja, hermanos, ni que nos deslicemos de Él. ¿Por qué? Porque Él está decidido, hermanos, en su corazón retenerte. Mire lo que dice la palabra en este último versículo que leo. Juan 14, verso 1.
No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el deseo de Dios, hermanos, que nosotros tengamos con Él. Dijo el Señor Jesucristo: es el deseo de mi Padre que ninguno se pierda. Tú puedes luchar todo lo que tú quieras contra Dios, hermanos, pero le voy a decir que hasta aún la medianoche el Señor te va a hablar para despertarte. Muchas veces nos hemos desanimado, quizás, y decimos: sabes que ya no voy a ir a la iglesia. Pero a medianoche el Señor te habla por un sueño, te habla por un mensaje, un sermón que oíste, una literatura que leíste, donde el Señor dice: yo te amo, yo he decidido retenerte conmigo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué maravilla? Porque sabemos quién somos nosotros. Sabemos que el amor de Dios fuera medido conforme a nuestra medida. No sé cuántos aquí nosotros fuéramos amigos, ¿verdad? Porque en nuestro mundo, hermanos, el amor que nosotros ofrecemos es: hazme y te hago, y si no me haces, tú no cuentas. El amor que nosotros conocemos aquí en la tierra, hermanos, no es un amor agape. Es un amor dependiendo en los términos y las consecuencias y la relación. Uno se ama bastante mientras que están de acuerdo, pero el momento que están en desacuerdo, ese amor desvanece como la nada. Por eso hay amigos que tú tenías antes que no has visto en 15, 20 años, porque algo pasó. Cuando antes estaban abrazados en las fotos y riéndose, porque yo quiero mucho a mi amigo. Pero así es el amor de nosotros. Pero el amor de Dios no es así. Por eso el salmista dijo: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me puedo ir? Ahí siempre estás. No me abandonas. Dijo el Señor: no los dejaré huérfanos. Le dijo a los discípulos: yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Digo el salmista: ¿dónde me voy? Si hago mi cama en el cielo, ahí estás. Si hago mi cama en el Seol, ahí estás. Si corro acá, ya estás. Si corro acá, estás. ¿Cómo voy a escapar? ¿Dónde escaparé de tu espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque el Señor ha prometido en su propio corazón, a orden del Padre, que no se perdiera ninguno. Y eso me da a mí mucho confortamiento saber, hermanos, que aún vengan los problemas en la vida y batallamos, no que nos haga libertad o nos dé libertad de cometer errores, sino que sabiendo que cuando algo suceda fuera de nuestra voluntad, el Señor siempre está en nuestra defensa, con el propósito en su corazón de decir: tú eres mío. Qué maravilla. Es maravilloso el Señor, hermanos. ¿Verdad que es maravilloso? ¿Verdad que sí es maravilloso? Es maravilloso ayer, es maravilloso ahora y será maravilloso para siempre.